Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto que ustedes nos acompañen en una nueva entrevista. En esta oportunidad vamos a traer a memoria una de las etapas más difíciles de la historia reciente de El Salvador. Me refiero a la Guerra Civil, una etapa que marcó de luto y dolor a muchas familias salvadoreñas, no solo en el momento de la guerra, sino también en la actualidad, por todas aquellas secuelas que dejó a su paso. En lo personal, fue una etapa que no me tocó vivirla. Yo nací después de la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, hay personas que sí lo vivieron, como es el caso de nuestro entrevistado de este día, el periodista Juan José Dalton. Como ya es sabido por muchos de ustedes, la familia Dalton todavía sigue en la búsqueda de justicia en el caso del destacado poeta Roque Dalton. Esto es algo que ya hemos tenido la oportunidad de poder conversar en este espacio de entrevistas, pero en esta ocasión vamos a conocer más de cerca algunas de las experiencias que Juan José Dalton vivió durante la guerra, principalmente en materia de violaciones a derechos humanos y también sobre una demanda que presentó ante la Fiscalía General de la República en 2019 sobre los crímenes de guerra cometidos en su contra. Pero para eso vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Juan José Dalton. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Sí, muchas gracias, Mateo, por haberme invitado o también hacer reflexionar sobre ese momento, esa etapa histórica que vivió el país, que fue muy dura para muchas familias. Este, y la mía no fue única ni digamos singular, eh, ni fue la más dramática ni la menos dramática. Digamos que estamos situados nosotros en un horizonte en el que ha prevalecido más que todo la impunidad sobre los casos que podemos relatar en este momento. eh, Conversar, eh, recordar esos momentos que fueron dramáticos realmente. Juan José, en ese entonces usted era combatiente de las Fuerzas Populares de Liberación. Me gustaría que nos comentara qué lo motivó a usted a tomar las armas y también cómo fue ese proceso de involucrarse a la guerrilla. Bueno, puedo contar que nosotros nos creamos, cuando digo nosotros, mis hermanos y yo, mi padre, mi madre, constituía una familia revolucionaria que tuvo que vivir en el exilio durante mucho tiempo, desde que nosotros éramos jóvenes. Entonces yo, en este caso, eh, como mucha gente sabe, íbamos detrás de mi papá, donde mi papá iba exiliado, allí íbamos nosotros. Em, Vivimos en Cuba, y estando en Cuba, yo me involucré con las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí a través de los compañeros que llegaban allá, más que todo dirigentes de esa organización y de otras organizaciones también. Fuimos valorando, pero nos decidimos por incorporarnos a las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. Mi proceso de ingreso a la guerrilla fue bastante rápido. Yo estaba en el segundo año de universidad del periodismo y tuve que abandonar mis estudios
pasamos un tiempo en entrenamiento militar, tanto en Cuba como en Nicaragua. En Nicaragua era un poco más ya en acción porque estábamos en las montañas de Estelí, donde ya había contra. Entonces ya había guerra en Nicaragua, de la contra los sandinistas. Entonces ya había triunfado la revolución en Nicaragua, pero ahí nos tocó estar casi 3 meses encharralados, como se dice, montañados. Ahí vivimos lo que era vivir en la montaña, lejos de la población, totalmente diferente a lo que yo me encontré cuando ingresé al Frente Guerrillero Salvadoreño, que era la guerrilla estaba inmersa en la propia población, en este caso del norte de Chalatenango. Para ingresar a la guerrilla, al campamento donde yo tenía que llegar primero, tuvimos que dar una inmensa vuelta, y entrar por la frontera honduro-salvadoreña, por la zona de Guarita y caminar hasta, ni recuerdo cuántos kilómetros eran, pero era ¿cómo se llama? Un terreno totalmente agreste. De repente era liso, de repente era rocoso, de repente era boscoso. Atravesábamos ríos, riachuelos, pequeñas lagunitas. eh, en la medida que nos íbamos subiendo, el frío era cada vez mayor, eh, hasta que llegamos al campamento, donde nos tocó descansar después de casi 2 días de camino. Quitarnos las botas fue una tragedia tremenda porque eh, teníamos todos los pies llagados, llagas ¿cómo se llama? De sangre, unas llagas de sangre horrible. Yo nunca había visto eso, porque he visto ampollas, ¿verdad? Pero no llagas de sangre que se nos hicieron. Y tuvimos que esperar un tiempo para poder caminar normalmente y poder volver a ponernos los zapatos. Este, ese, ese fue mi encuentro con la guerra salvadoreña. Fue dramático también, lo digo, porque eh, eh, cuando yo llegué, nunca me imaginé que, que la guerrilla estaba inmersa ligada a la población. Y no vi lo que yo me imaginaba que era una guerrilla, todos armados, todos con uniforme, nada, nada de eso. Algunos se veían unos pocos fusiles, se veían unos pocos uniformes, se veían incluso compañeros de los pelotones eh, que estaban en las filas militares, andaban descalzos. Eh, Todavía la guerrilla en ese momento era prácticamente
yo la veía como que si estuviera naciendo, pero en realidad lo que había pasado era que había pasado la primera ofensiva militar, eh, la ofensiva había sido un rotundo fracaso y muchos de los guerrilleros, sobre todo a aquellos que vivían en las ciudades o que eran estudiantes, y tenían cómo movilizarse para irse a sus casas, este, dejaron abandonado el armamento, escondido en algunos casos, enterrado, y nos tocó en ese entonces reconstruir el, ¿cómo se llama? El movimiento guerrillero en esa zona de Chalatenango. Y me imagino que si eso pasaba allí, estaba pasando en la mayor parte del país. En ese contexto de la guerra, Juan José, a usted lo habían lesionado de bala. De hecho, fue una herida bastante grave porque le perforó el pulmón. Sin embargo, pese a su condición, el ejército salvadoreño lo capturó y lo trasladó a San Salvador para una de las cárceles clandestinas que tenía la extinta Policía de Hacienda. Si nos puede comentar cómo fue enfrentar esa situación y también llama la curiosidad saber cuál fue su presunto delito por el cual, según el ejército, usted merecía estar en la cárcel. Bueno, sí, en este momento, yo, yo iba en realidad, yo iba como periodista. Yo iba a hacer periodismo de guerra y llevaba en mi mochila, lo que llevaba cargado era un montón de cuadernos, una grabadora, porque las grabadoras eran de ese tamaño, llevaba una cámara, y un montón de rollos de fotografía, casetes, este, eh, pero al llegar allí, la situación de la guerrilla era tan dramática que todo el que llegaba lo incorporaban a las filas guerrilleras, ¿verdad? Eh, y en el caso mío no importaba porque yo tenía experiencia, militar, y, y más que experiencia militar, tenía experiencia política, ¿no? Entonces yo me convertí en el político de la primera unidad de fuerzas especiales, de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí. FES se llamaban, las FES. Entonces yo me dedicaba en las noches, en los momentos de descanso, a brindar, eh, este, información política. Yo estaba pendiente de las noticias, estaba pendiente de los partes de guerra que habían en otros lados. Entonces, y además en discusiones, debates de tipo teórico político, tratando de hacer conciencia. Y la verdad es que la gente allá era muy, el campesino nuestro es muy callado, pero tiene conciencia, cobra conciencia cuando la gente, le habla, con palabras llanas y claras. El campesino salvadoreño sabe lo que se le está hablando, porque tiene conciencia, lo vive. Creo que está hablando a un pobre, la pobreza, como
lo tiene que asimilar directamente, ¿verdad? Y una de las cosas por las cuales nosotros insistíamos era que la guerra en El Salvador se libraba por el estado de injusticia que vivía El Salvador. Entonces la gente entendía eso. Bueno, pero eh, en medio de todas esas cosas, este, fuimos a un ataque, fuimos a varios ataques a tratar de tomarnos la población de Arcatao y los campamentos nuestros estaban en los filos de Arcatao, porque Arcatao está rodeado de montañas, ¿no? Y entonces los campamentos guerrilleros estaban precisamente rodeando Arcatao en esos filos. Había un campamento incluso que se llamaba Los Filos y otro se llamaba La Cañada, el Cicahuite, el Cascajal, eh, eran los campamentos que además de eso eran pequeños cantoncitos, pequeños pueblos. En una de esas incursiones que hicimos a Arcatao para tratar de conquistarlo, eh, fui herido. Una bala me entró en la espalda cuando yo iba corriendo a lanzar dos granadas de mano eh, hacia una posta militar que había del cuartel de la Guardia Nacional de Arcatao. Allí fui herido, fui alcanzado por una bala que me atravesó de atrás hacia adelante, por aquí, por el lado izquierdo. Este, eh, Fue una herida muy, muy grave. Yo, por suerte, me recordé de los primeros auxilios eh, que habíamos tenido cuando estábamos en entrenamiento, eran que todas las heridas en el torso tenían que ser rápidamente cubiertas con algo. Y yo tenía un pañuelo personal, más la pañoleta roja del guerrillero. Entonces eso lo hice una almohadilla y me lo puse en el hoyo que era por donde yo respiraba, y todo el aire que respiraba se me salía por el hoyo. Entonces cuando me tapé el hoyo y comencé a respirar fuerte, eh, este, inmediatamente recobré un poco de fuerzas para pararme y buscar resguardo. Eh, entonces por eso fue que no me desmayé, y pude salvar mi vida y pude salvar parte de mi pulmón, porque el pulmón había sido atravesado por dos lados, tenía tres costillas fracturadas. Eh, entonces, bueno, pero lo que les quiero decir es que yo sufrí eso, llegaron rápido los sanitarios, pero otros compañeros, había un amigo muy querido que se llamaba Rufino, que él recibió 6 balazos en su cuerpo, 6 balazos, dejé 3 en su cuerpo. Y ¿cómo se llama? Y todavía sobrevivió. Lo que pasa es que una bala le había roto, se le había ido por la espina dorsal, eh, y eso le había, eh,
le había roto toda la médula espinal, total que quedó paralítico de aquí para abajo, solo podía hablar y podía sentir su cabeza, pero el cuerpo no se lo sentía. Fue dramático, un día duró el compañero. Otros compañeros salieron muy mal heridos. Jerónimo eh, él murió después, hace pocos años, pero su mano fue totalmente deshecha. Hubo otro muchacho muy joven que se le murió a Merlin en los brazos y era su cuñado. Eh, entonces, en esa situación calamitosa, pude sobrevivir yo. Eso fue un 17 de junio de 1981. Eh, ¿Cuántos años han pasado? Todavía estoy vivo recordando y puedo contar esta historia. Vamos a detenernos un momento, Juan José. Vamos a realizar nuestra primera pausa. Al volver, vamos a estar hablando un poco sobre quizá lo más difícil de todo esto, que fueron las torturas dentro de la cárcel de la extinta Policía de Hacienda, y también cómo fue la manera que usted logró salir de vivo de ese lugar. Volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior estuvimos conociendo un poco sobre la incorporación de Juan José en las FPL y su captura por elementos del ejército. Ahora en este bloque vamos a hablar, lo que vamos a hablar no es con el fin de revictimizar, sino de que nuestra audiencia conozca lo duro y crudo que pudo llegar a ser esta etapa del conflicto armado, sobre todo para contarlo con el fin de evitar repetir una etapa similar como lo fue la guerra civil en El Salvador. Juan José, ya entrando en materia sobre este punto, ¿nos puede mencionar qué fue lo que vivió dentro de esa cárcel de la extinta Policía de Hacienda, que por cierto, en todo ese tiempo usted lo mantuvo en calidad de desaparecido? Sí, bueno, primero quería contarte que yo fui capturado, herido, todavía estaba convaleciente, pero ya habían pasado muchos meses. El problema es que la herida era tan grave que la convalecencia mía, sanarme por completo, había sido un proceso muy largo, pues, de infecciones constantes. Yo realmente hay asombro de algunos médicos, personal sanitario que se asombran de cómo fue que pude sobrevivir. eh, Porque date cuenta que la herida me abarcaba todo esto, todo esto y ¿cómo se llama? Y el sanar aquellos, eh, sanar todo aquello fue tremendamente costoso. Em, em, Sin embargo, con la ayuda y la asistencia de los sanitarios y de los pocos médicos que teníamos, pude salvar mi vida. Allí conmigo también
cosa que me alegró mucho fue el acompañamiento de mi hermano mayor, Roque. Él, él estaba todo el tiempo conmigo, pues él pertenecía a otra unidad militar que no era la mía, pero le daban permiso como los campamentos estaban bien cerca, entonces le daban permiso para que él fuera a asistirme mientras estuvimos en un campamento que se llamaba La Cañada, que también es de los filos de Arcatao. Entonces, la cañada era muy importante porque la cañada era el último campamento guerrillero que quedaba de El Salvador, casi en la frontera con, con Honduras. Este, Entonces, y era un lugar muy bonito, era un lugar precioso, lleno de vegetación, de pinos. Como era un lugar bastante frío, allí había un lugar que le decían ojos de agua, porque el agua brotaba de la tierra, una agua bien helada con la que nos teníamos que bañar. Eh, yo en una de esas incursiones del ejército que le llamaban ofensivas, no eran más que operativos de yunque y martillo se llamaban, era que ponían como una alineación y el yunque era el que martillaba, el que iba empujando a las fuerzas guerrilleras a- hacia caer en el martillo, ¿no? Entonces, eran tácticas militares que los norteamericanos emplearon en, en Vietnam. Y como todos sabemos, Estados Unidos mantenía esta guerra. Aquí daba $1 millón diarios y entrenaba a los soldados, le daba armas y todo. Entonces, yo sí realmente no me explico cómo eh, el, los militares no llegaron a acabarse a la guerrilla y ya realmente nos salvó quizás lo irregular que es el terreno. Eso quizás fue lo que nos salvó a nosotros como guerrilla. Yo, sin embargo, estaba tan mal herido y tan mal de salud que me sentía muy débil. Teníamos días de caminar, días de casi no comer nada, no estaba consumiendo mis medicinas. Entonces llegó un momento en que ya no pude caminar y casi me desmayaba. Do- dos, dos compañeros se quedaron conmigo al final, uno que era médico, uno de los médicos que me había curado para salvarme la vida, y otro era un dominicano, un internacionalista de origen de República Dominicana. Entonces, juntos los tres nos perdimos en medio de aquel bosque tan tremendo, nos perdimos y, ¿cómo se llama? Nos quedamos después de 3 días de andar perdido, buscando cómo localizábamos a nuestra gente. Nos quedamos
dormidos prácticamente por la debilidad que andábamos. Y un 7 u 8 de octubre de 1981 eh, fuimos levantados a puro culatazo, porque los soldados que nos encontraron pensaban que nosotros estábamos muertos. Entonces, cuando se dieron cuenta que realmente estábamos vivos, nos levantaron a culatazos, pues, pero nos amarraron los dedos y nos hicieron caminar hasta el, el mando del operativo que en, estaba ubicado en la Vuelta. Es un pueblo, una población, un municipio de Chalatenango, que hoy es realmente un lugar turístico, ¿verdad? Y de mucha actividad económica y social, pero en aquel entonces eran lugares perdidos, pueblos sombras. Eh, Allí el ejército había tomado eh, el, el edificio o la casa que era de la alcaldía y había establecido su puesto de mando. Entonces, ellos avisaron a San Salvador que habían capturado a 3 guerrilleros. Uno de ellos, decían ellos, ¿verdad?, que uno de los capturados era cubano o nicaragüense. Entonces, nosotros cabal escuchamos por la radio que el jefe que estaba, o el que tenía en sus manos el micrófono de la radio de allá de San Salvador decía: no los toquen, no los toquen, no los maten, vamos a ir por ellos. Y así fue. Mandaron un helicóptero. A todas estas, a nosotros nos estaban maltratando terriblemente. Yo todavía tengo las cicatrices en mis dedos de estar colgado del techo, de, porque unas pitas así como de este tamaño nos amarraron los dedos y así los dos dedos, y de así nos estábamos colgados del techo y ahí cada quien que pasaba nos golpeaba a mí me escribieron con Gillette, aquí me pusieron FPL, en la lengua me dieron un punzonazo, me apagaban cigarros, me apagaron cigarros aquí en las manos, entonces, y muchos golpes, ¿verdad? Entonces, pero llegó el helicóptero que nos transportó hacia la base de Ilopango, y allí en la base de Ilopango nos estaban esperando un grupo de jefes que preguntaban cuál es el cubano, cuál es el cubano, y a la medida que íbamos bajando del helicóptero nos recibían a patadas y con mucha crueldad. Sinceramente eh, para mí más que triste narrar esto, me enfurece, porque la crueldad con la que nos trataban era terrible, ¿verdad? Y sinceramente creo que es a partir de allí que, que, que yo pensaba que no iba a sobrevivir.
de Ilopango nos pasaron a la policía de Hacienda, que le decían el Castillo Negro. Eh, ese Castillo Negro era temido porque ahí se sabía que ahí había celdas clandestinas y cabal nos metieron en una celda clandestina donde a todos estos vendados de las manos, esposados, amarrados de los dedos, nos llegaron a tirar a un cuartito donde se veían manchas de sangre, eh, ropa y unos lazos colgando del techo, ¿no? Entonces, y habían otras cosas, habían libros, periódicos, era un lugar así desordenado y sucio. Entonces a eso eran los que eh, nosotros conocimos después como celdas clandestinas. Ahí estuvimos en calidad de desaparecidos porque no teníamos asistencia de ninguna clase, ni médica, ni judicial, ni nos alimentaban apenas con una tortilla con, con, con unos granos de frijoles y agua que nos daban mientras no nos estaban interrogando y torturando. Entonces, si esto que yo narro, no lo estoy narrando por gusto, porque es parte del testimonio que viví en mi vida que a mí me afectó muchísimo mi salud mental y mi salud física, pues. Yo no puedo correr, digamos, mucho porque inmediatamente me canso. O sea, tengo falta de respiración, ahí perdí un oído, de este oído izquierdo no oigo, los dedos, los dedos, los dos dedos estos, ¿cómo se llama? Pulgares, no, casi no lo siento, no tengo sensibilidad. Eh, y nos aplicaron picana eléctrica. A mí picana eléctrica no era tan sofisticada como a veces lo hacen ver en las películas, ¿no? Ahí eran los cables pelados, conectados a la electricidad. Con eso nos daban choques eléctricos en la cabeza, en el cuerpo. A mí hasta en la herida me dieron choques eléctricos y a los otros compañeros que estaban conmigo también. Eh, este, esa fue la realidad tremenda, dramática que viví en las cárceles clandestinas de El Salvador, hasta que después de unos 20 días aproximadamente, nos trasladaron a las Bartolinas de la Policía de Hacienda. Entonces, ya ahí en las Bartolinas de la Policía de Hacienda llegó la Cruz Roja Internacional, nos reconoció, un médico nos revisó y, y ellos eh, este, dieron ¿cómo se llama? La orientación o dieron en el consejo que fuéramos trasladados a Mariona. Y de ahí nos mandaron a Mariona y eh, fuimos, fuimos tres y otros cinco guerrilleros que habían capturado de un llamado Comando Atonal de la Resistencia Nacional,
fuimos 8 los que inauguramos una sección, la sección 9 decían, de los presos políticos en Mariona. Ahí ya no nos dejaron de torturar, pero no dejaba de estar en peligro la vida de nosotros a cada instante, ¿no? Porque la guerra en el país, nosotros estábamos prácticamente como cautivos, como éramos prenda de canje o, o escudo humano, digamos, ¿verdad? Esa es la realidad que a Juan, corto, a corto modo, eso es lo que te puedo contar de lo que viví de las torturas. Juan José, muchas personas que fueron prisioneras lamentablemente no corrieron con esa suerte de salir con vida. En su caso, mencionaba que estuvo al final de cuentas en una última Bartolina y eso es como lo que quisiera que nos mencionara finalmente cómo fue que pudo salir y dejar de ser un prisionero y también pues vivir para contar toda esa experiencia. Bueno, eh, como voy casi corriendo, resulta que eh, la verdad que a nosotros lo que nos salvó fue haber sido capturados por el ejército en, porque dicen que no, eran los elementos de la policía de Hacienda y la Guardia Nacional eran más criminales. Entonces, tal vez esos nos hubieran rematado ahí, pero el ejército nos respetó la vida ahí. Eh, entonces, eh, pero lo que nos salvó la vida fue que habíamos sido hechos prisioneros con un dominicano que ellos pensaban que era cubano. Entonces eso les interesó de sobremanera cómo había un internacionalista en la guerrilla salvadoreña, ¿no? Entonces, el centro de atención se convirtió en el dominicano. Y el médico y yo dejamos de importarles a los militares. Al dominicano incluso lo llevaron a Mariona y después se lo llevaron otra vez secuestrado para para la policía de Hacienda, donde funcionaba un equipo técnico de inteligencia de la Fuerza Armada, no solo de los cuerpos de seguridad. Y tenían asesoramiento de, de, de personal norteamericano, porque el dominicano cuenta en su historia que a él lo fueron a interrogar personas norteamericanas que hablaban inglés y que tenían traductores. Otros hablaban español, pero se les sentía el acento inglés. Entonces, bueno, yo como me salvé precisamente por eso. En ese momento estaba una junta militar democristiana y los demócratas cristianos comenzó una guerra de baja intensidad, que decían los gringos, una guerra de baja intensidad, eh, que lo que les interesaba era acabar con la guerrilla que estaba en las montañas. Entonces, nosotros después de haber estado presos ya no les importábamos. Entonces, eh, un, un, yo a veces no me explico cómo yo estoy vivo, pero lo cierto es que un amigo del médico
era, era también amigo del juez militar que era el que atendía nuestro caso. Y cómo se llama, aquí como el mundo es tan chiquito, parece mentira, pero es así. El mundo es tan chiquito, este amigo del médico, compañero mío, le pidió al juez militar que nos soltara, que nosotros a las fuerzas nos habían llevado a la guerrilla. Esa era nuestra leyenda, ¿verdad? Que nosotros habíamos sido llevados a la fuerza. Y entonces el juez nos sobreseyó y nos dio la libertad. Y entonces, gracias a eso, estoy contando el cuento, ¿no? Porque em, a veces se dan cosas graciosas. Eh, yo era hijo de una personalidad conocida como intelectual salvadoreño, reconocida a nivel internacional. Había una campaña a favor mía y de mi hermano, porque quiero decir que también mi hermano desapareció, pero él no tuvo la misma suerte que yo. Mi hermano desapareció y no, hasta ese momento, no sabemos cómo fue su fin. Y mi hermano mayor se llama Roque Antonio Dalton Cañas. Le decían William. eh, y él, eh, los reportes que tenemos es que probablemente haya caído en una emboscada, pero el cadáver en sí nunca apareció. Está en las mismas condiciones de mi padre, como desaparecido también. Eh, yo, este, estas son las cosas que he, he denunciado ante la Fiscalía General de la República, como crímenes de guerra, porque contra mí se cometieron varios crímenes de guerra. Eso, eso es justamente lo que vamos a hablar después de la pausa, Juan José. De momento nos vamos a ir a nuestra segunda pausa. Al volver vamos a estar conversando justamente sobre eso que mencionaba, sobre el proceso judicial que inició usted allá en 2019, en donde pedía a la Fiscalía iniciar con un proceso contra los responsables de los crímenes de guerra cometidos en su contra. Los invitamos a seguir con nosotros. Ya volvemos. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Gracias por permanecer con nosotros. Ya conocimos a grandes rasgos lo que enfrentó nuestro invitado durante la Guerra Civil en El Salvador, la cual tuvo su fin con la firma de los acuerdos de paz de 1992. Y ahora, teniendo ese contexto, vamos a hablar un poco sobre una petición que Juan José hizo ante la Fiscalía General de la República en marzo de 2019. Se trata de una denuncia en la que solicitaba que se investigara a los responsables de haber cometido violaciones de derechos humanos en perjuicio de su persona. Juan José, coméntenos qué fue de ese proceso. ¿Fue admitido? ¿Hay avances? ¿Se encuentra en una fase específica? Bueno, em, yo quiero explicar primero, antes de contestarte la pregunta, quiero explicar primero la razón por la cual yo he hecho esta denuncia. Porque creo que
en el sistema de justicia de El Salvador se han denunciado muy pocos crímenes que son de guerra. Hay la mayor parte de crímenes denunciados, incluso el de mi propio padre, está en el marco del crimen de lesa humanidad. Eh, pero en el caso mío, eh, se cometieron crímenes de guerra y yo conocí eh, en- hace algún tiempo un folleto creo que era de la Cruz Roja Internacional, que enumeraba eh, cómo debía ser tratada o tratado un eh, soldado que es capturado por el ejército enemigo. Entonces, eh, ya capturado y desarmado, o alguien que, por ejemplo, se rendía, eh, el ejército enemigo está obligado a tratarlo eh, con normas humanitarias. Eh, este, y más en el caso de cuando están heridos. Entonces, pero a nosotros, en primer lugar, estando en manos del ejército, se nos maltrató de la manera más cruel. A patadas, a puñetazos, nos daban con las culatas, nos daban, eh, nos hirieron, nos colgaron del techo, nos esposaron, nos pusieron picana eléctrica, nos torturaron, nos amarraban de las manos y de los pies, y, y a esa tortura le decían el avioncito porque alguien se subía arriba de un soldado, torturador se subía arriba de uno estando colgado por un lado de la, de la, de las manos y por el otro lado de los pies, y a veces nos ponían a girar, ¿no? Entonces, esas torturas, digo, en el caso de las mujeres eran las mujeres combatientes que caían en manos del ejército violadas, y, y lo peor de todo es que muchos, quizás la mayoría, pues no tuvieron la misma suerte que yo, y mis dos compañeros más, que no nos mataron, que nos torturaron, pero no nos mataron. Este, eh, pero de todos modos, eso no deja de ser crimen de guerra, eso no deja de, de, de eh, ¿cómo se llama? Incrustarte en tu vida una serie de secuelas que son tratadas médicamente en la actualidad, como los estrés postraumáticos. Este, bueno, yo incluso, como digo, perdí un ojo, el oído, perdón, un ojo no. Aquí tengo cicatrices también, pero de aquí tengo una cicatriz que me dieron con una pistola. Eh, entonces yo consideré que mucho tiempo me tardé quizás en hacer la denuncia, pero en el año 2019, este,
decidí hacer la denuncia por mi propia cuenta, apoyado por el, por el abogados que entonces pertenecían al Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Y presentamos la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Entonces, entiendo que la Fiscalía eh, se ha tardado mucho para conocer estos casos porque tienen un, un pequeño grupo que atiende los casos de lesa humanidad y los casos de guerra, los crímenes de guerra. Entonces, en el caso mío, es un crimen de guerra. ¿Por qué? Porque el combatiente enemigo que es capturado no puede ser maltratado, no puede ser torturado, no puede ser desaparecido, no puede ser, tiene que ser atendido. Si está herido, tiene que ser atendidas sus heridas. Y además tiene que proveérsele alimentación y lecho para que descanse. Y después, y claro, ese soldado herido, capturado, tiene que ser ya procesado por el régimen de justicia que impera en el país. Pero no te pueden desaparecer, no te pueden torturar, te tiene que dar buena atención. Yo me terminé de curar de mi herida cuando llegué a, imagínense ustedes, desde junio, desde el 17 de junio que me capturaron hasta llegar a el 27 de octubre, llegar a Mariona, que dicho sea de paso, era mi cumpleaños, el 27 de octubre es mi cumpleaños, pero ese fue el regalo que tuve, pues que me pasaron ya a un lugar donde ya no me podían seguir torturando ni estar en condición de desaparecido. ¿Qué es lo que yo espero? Yo espero nada más que se reconozca que estos hechos se dieron. Soy testigo y tengo testigos. Tengo testigos de ambas partes. Tengo testigos de los que me capturaron y tengo testigos de los que capturaron junto a mí. Entonces, yo espero que esta situación que se dio conmigo no vuelva a ocurrirle a nadie, a ningún otro combatiente, ni guerrillero ni soldado. En nuestro país, la guerra fue tan dramática porque se cometieron tantos y tantos hechos inhumanos y prevalece la impunidad. Entonces, una de las causas por las cuales yo he hecho esa denuncia es porque yo deseo que esta situación nunca más se vuelva a dar, nunca más se vuelva a repetir, que sea una elección de no repetición y que y que el ejército en este país y los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional Civil, yo sé que ahora estudian derechos humanos y eso está muy bueno porque es
cómo tratar a la persona capturada, ¿no? Cómo tratar a la persona capturada. No la puedes maltratar, porque eso deja secuelas grandes de sufrimiento para la víctima. Y mi objetivo es que ni el ejército ni la policía de este país cometan semejantes atrocidades, ni con los capturados. El capturado ya está, el capturado está inmóvil, ya no puede hacer nada, ya está aprensado y no se le debe maltratar. Y que si por casualidad El Salvador participa en guerras, eh, eh, sepa el ejército que a los heridos, a los que se rinden, a los que se entregan al ejército, no pueden ser tratados tan inhumanamente como lo fuimos nosotros. Y en la actualidad, Juan José, ¿cómo se encuentra este proceso que usted inició con esa demanda en el 2019? Bueno, entiendo yo que la fiscalía está investigando el caso. Al menos he sabido que han ido a el pequeño grupo de investigadores ha ido a, a la, ¿cómo se llama? A Mariona a preguntar si era verdad que que yo estuve ahí, ¿verdad? Y entonces quiere decir que están investigando. Quiere decir que el caso se está investigando y puede ser que al final mi reclamo gane, espero que gane, y con eso ganará la justicia en El Salvador. Ok, ya estamos por finalizar esa entrevista, Juan José, pero antes quiero preguntarle, ¿contra quién es la demanda? ¿Contra instituciones, por ejemplo, como la Fuerza Armada, que estuvieron involucradas en ese entonces? ¿O usted Sí, recuerda, no sé, algunas personas específicas, por ejemplo, que le causaron daño? no. Yo no recuerdo a nadie. Acuérdate que yo estaba vendado de los ojos, estaba amarrado, no, no podía conocer a nadie, no podía ver a nadie. Entonces mi demanda es, lógicamente, contra la Fuerza Armada. Claro, es la demanda contra la Fuerza Armada de entonces, pero ahí están los archivos que dicen cómo estaba estructurada la Policía de Hacienda, cómo estaba estructurada ¿cómo se llama? Los órganos de inteligencia. ¿Quién fue el que dirigió el operativo allá en Chalatenango en aquel entonces? Entonces, pues ellos tienen que tomar la responsabilidad de eso. Porque si bien es cierto, la guerra terminó, pero este país no se ha reconciliado precisamente por eso, porque a las víctimas nadie les ha pedido perdón, nadie ha resarcido su daño y eso quiere decir que la impunidad sigue vigente, ¿verdad? Entonces, nuestra lucha es precisamente a través de víctimas demandantes, del cual una agrupación de la cual yo formo parte, reclamamos justicia, reclamamos que estos hechos sean conocidos por la justicia salvadoreña y que la justicia resuelva en cada caso lo que tenga que resolver.
Juan José, se nos ha agotado el tiempo para esta entrevista. Le agradecemos su compañía principalmente y también pues que se haya abierto a contar algo que sin duda para usted y para muchos que nos ven es difícil, ¿no? Y sin embargo nos dio a conocer de su viva voz. Gracias, gracias a ti. Esto no puede ser de otro modo. Las víctimas tienen que también recobrar valentía y denunciar las cosas sin miedo, pues porque hoy hay otra situación, ya no hay guerra, ya no hay por qué temer que te van a cortar la vida. Y incluso para aquellos que cometieron delitos, también van a tener la oportunidad de pedir perdón, de ¿cómo se llama? De conocer el daño que hicieron. Yo recientemente supe del caso de un soldado que había participado en el asesinato del padre Rutilio Grande y que él antes de morirse, porque tenía cáncer, dio a conocer su testimonio de que él participó y él pedía perdón. Le pedía perdón a Dios y le pedía perdón a Rutilio Grande para que, me imagino yo, querer llegar al cielo. La verdad es bueno hablar de esos temas, Juan José, porque de cierta manera refrescan un poco la memoria y sobre todo a nosotros como jóvenes de lo que ya pasamos como país. Y ese es el fin precisamente, conocer nuestra historia para no repetirla. Gracias, Juan José, y de igual forma decir que hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias a todos también por haber llegado hasta el final. Como siempre, hacemos una invitación para que nos acompañen en una próxima oportunidad. Deseamos un feliz día.